en París. En el día en que todo ocurrió, como un sueño de loco sin fin, la fortuna se ha reído de ti. Ja, ja, sorprendido espiando, el lobo escapoteando y el gordito por el mago decía, la luna llena sobre París has transformado en hombre a venir. Rueda por los bares del boulevard, se ha alojado en un sucio bar. Mientras está cenando, junto a él se ha sentado una joven con la que irá a contemplar la luna llena sobre París. No pasa el tiempo por esta canción, ni tampoco pasa el tiempo por el siguiente artista. Un artista que comenzó en el mundo de la música pisando fuerte y no ha parado hasta el día de hoy. Es uno de los cantantes más internacionales de nuestro país y ha dejado el corazón partido a numerosas fans. Este artista llegaba a número 1 de las listas con la mano de Shakira y con un vídeo musical de excepción. Un 23 de mayo del año 2005, Alejandro Sanz y Shakira bailaban al son de la canción de La Tortura. Ay, maldita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría para ti. Yo pido que todos los días sean de sol. Yo pido que todos los viernes sean de fiesta. Tampoco te pido que vuelvas rogando perdón si lloras con los ojos secos y hablando de ella. Ay, amor, me duele tanto que te fueras sin decir a dónde. Ay, amor, fue una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo, pero lo puedo arreglar, amor. No solo de pan vive el hombre, no de excusas vivo yo. Solo de errores aprende y hoy sé que es tuyo mi corazón. Mejor te guardas todo eso, te perras con este guaso y no te tienes a Dios. Tanto cabello, tanto cabello. Tanto cabello, tanto cabello. Yo puedo pedir que el invierno perdone un rosal. Yo puedo pedir a los olmos que entreguen peras. Yo puedo pedirle lo eterno a un simple mortal y andar arrojando a los cerdos miles de perlas. Ay, amor, me duele tanto que no creas más en mis promesas. Ay, amor, Es una tortura perderte. Yo sé que no he sido un santo. Espectacular el vídeo musical que hicieron Shakira y Alejandro Sanz. Bueno, radioyentes, ya hemos llegado al final de esta pequeña intrusión en el programa Españoleando, recortando los acontecimientos y los números 1 acaecidos en la historia un 23 de mayo. Y como siempre digo, el lunes por la mañana cuando os levantéis, recordar que un día como ese anularon el matrimonio de la pobre Catalina de Aragón con Enrique VIII. Pero como buena mujer española, estuvo en sus 13 hasta el día de su muerte. También entraron y sin resistencia los 100.000 hijos de San Luis para instaurar la monarquía absolutista de Fernando VII. Y por último, un 23 de mayo nacía en Bilbao un hombre cuyo apodo es el más nombrado durante las competiciones futbolísticas en España, ya sean de primera división o no. Así que mi recomendación musical para el lunes es que por la mañana bailemos la copla de Dos cruces de Nati Mistral,
Mientras coméis, recordar esos guateques que asististeis o que os hubiese gustado asistir, con la canción de los brincos de Mejor. A media tarde, relajaos recordando la canción Intemporal del Hombre Lobo en París. Y por la noche, si salís de marcha, volver a mover las caderas al son de La Tortura de Alejandro Sanz y Shakira. Muy buenas noches, compatriotas y amigos de la cultura hispana, y hasta la semana que viene. Entre el cielo y el suelo hay algo con tendencia a quedarse calvo de tanto recordar. Y ese algo que soy yo mismo es un cuadro de bifrontimo que solo da una faz. La cara vista es un anuncio de signar. La cara oculta es la resulta de mi idea genial de echarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidar 15.000 encantos. Mucha sensatez. Y no sé si será sensato, lo que sé es que me cuesta un rato hacer las cosas sin querer. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto olvidarte. Me cuesta tanto. Y aunque fui yo quien decidió que ya no más, y no me cansé de jurarte que no habrá segunda parte, cuesta tanto olvidarte. Pues estas fueron las efemérides de esta semana que nos mandó, como todas las semanas, Araceli, contándonos cosas tan interesantes como nos ha contado. Quería hacer un pequeño inciso aquí en estos minutitos que nos quedan hasta la señal horaria de las 10 y hablar un poquito de una muerte que ha acaecido hoy en España, de uno de los grandes, quizás de los primeros aventureros que hemos tenido todos en nuestra infancia, y que en un momento dado hemos todos querido ser como él o participar en esas rutas que él hacía. Buenas noches, Elena, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Bienvenida. También nos acompaña Juan Carlos. Buenas noches, Juan Carlos, ¿cómo estás? Buenas noches, por aquí oyendo el programa y disfrutando de las entrevistas que has emitido. Estupendo. Pues bienvenidos. Fíjate que estábamos hablando un poquito de este gran atleta, que poca gente sabe que sus primeros comienzos fueron en el atletismo. De hecho, rompió varios récords, entre ellos el de lanzamiento por jabalina, que lo descalificaron porque se llamó lanzamiento a la española, y llegó a batir récord a nivel mundial. Lo que pasa es que no quedó registrado. Y a continuación de aquellos éxitos que tuvo o fracasos que tuvo en el tema deportivo, pasó a ser un poco más viajero y a trabajar como corresponsal en la televisión, y bueno, como todos conocemos, ha sido uno de los grandes aventureros. Estamos hablando efectivamente de Miguel de la Cuadra Salcedo,
que ha fallecido hoy a los 84 años de edad. Y bueno, pues la verdad es que estaba el tío estupendo, se conservaba estupendamente bien. Me imagino que todos, Elena, y tú, Santi, y tú también, Juan Carlos, en algún momento habéis oído hablar de esa Aventura 92 o después como se conoció como Ruta Quetzal, que todo el mundo queríamos hacer, ¿no? Y el programa de la... A ver, de uno en uno. Y el programa de a la caza del tesoro también. Estaba muy bueno ese programa. Sí, empezó con ese, te iba a decir, empezó un poquito más a hacerse famoso, bueno, dentro de la televisión, con ese programa de A la caza del tesoro, donde unos concursantes se les entregaban unas pistas en algún rincón del mundo y pues Miguel de la Cuadra tenía que seguir esas pistas en un helicóptero. Se subía al helicóptero, oye, ¿sabes qué? Pues es que hay que seguir una pista. Y ahí se iba a Vietnam y a China y a Perú y a cualquier sitio siguiendo la pista que los concursantes le decían, ¿no? Y estaba muy divertido el programa. Y sobre todo cómo se preocupaba él por darles también pistas a los concursantes, porque él desconocía el destino o la ubicación final del tesoro, y él nada más pues apoyando un poco a los concursantes seguía las pistas también y les daba tips de acuerdo a los conocimientos que él tenía, que pues realmente eran amplios, ¿no? Y ya después eso varió a lo que fue la Ruta Quetzal, ¿no? Donde los chavos pues ahí iban descubriendo también el mundo. No, sí, la verdad que todos hemos, yo creo, unos más mayores, otros más jóvenes, pero todos que hemos vivido ese periodo aventurero de Miguel de la Cuadra Salcedo, que nació en Madrid, aunque era un navarro de pura cepa porque se crió en Navarra y siempre iba presumiendo de su autenticidad navarra. Pero la verdad que ha recorrido todo el mundo, ha estado en conflictos, estuvo en la guerra de Vietnam como periodista, estuvo a punto de ser ejecutado varias veces porque filmó en Vietnam un fusilamiento, una masacre de 300 personas. Es muy interesante la vida periodística que hizo como reportero de guerra, como reportero de conflictos, Miguel de la Cuadra Salcedo. Después le hemos conocido en las últimas etapas en una labor más cultural, ¿no? Que decíamos esto de, como bien decía, la búsqueda del tesoro, o el Aventura 92, que coincidía con las Olimpiadas de Barcelona y con la Expo de Sevilla, y después pasó a llamarse eso, la Ruta Quetzal, que hacían unos viajes fantásticos para los chavales, ¿verdad? Eran como gincadas, competencias. Hoy en día ya hay muchos programas de eso, como La Isla o no sé qué, pero era una pura aventura, ¿verdad? No, se juntaban niños de varios países que eran seleccionados me imagino que por calificaciones. Exactamente nunca me enteré, y eso que lo estuve buscando porque yo quería participar mucho y nunca me enteré cómo era. Pero parecía ser que eran por calificaciones, hacían los concursos y luego de muchos países se juntaban, iban en barco, venían a América y aquí tenían varios países de destino y hacían diferentes cosas, ¿no? Pero era como todo el programa, o sea, primero el concurso y después ya una especie de campamento en el que venían para acá y el viaje. No, yo estaba siempre fascinada, me quedaba ahí horas mirándolo y quería ver cómo participar y me aprendía la historia de América para poder participar y bueno, al final nunca pude, pero... Era impresionante. Fíjate que estaba leyendo también que quiero decir, cubrió la nota de prensa en el golpe de Estado del 11 de septiembre del 73 contra el presidente Salvador Allende por el general Augusto Pinochet, ¿no? Ha entrevistado a personajes como el Dalai Lama, a Salvador Allende, Indira Gandhi, a Pablo Neruda, y la verdad que formaba un equipo que trabajaban en la actualidad española con Félix Rodríguez de la Fuente y el periodista y escalador César Pérez de Tuleda, que eran otros personajes también aventureros en otros niveles muy conocidos en España en aquellas épocas, ¿no? Vamos a ir a un pequeño corte para las señales. Son las 10 de la noche, estamos aquí españoleando en Radio Casa de España en México, y como siempre y todos los viernes, hoy 20 de mayo, estamos españoleando contigo.